Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar un tema también bastante importante dentro de lo que es operaciones, que tiene que ver con el estudio de aumento de capacidad de planta. Es importante entender que antes de estudiar o por lo menos pensar en incrementar la capacidad de planta, que esto sin ninguna duda va a redundar en una erogación bastante importante económica, lo que nosotros tenemos que estar seguros son de dos cuestiones. Una que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando de análisis de cuello de botella y hace referencia al explotar la restricción que está en estudio, ¿no es cierto? La restricción que nosotros queremos aumentar esa capacidad productiva. Sin lugar a duda, es importante entender que nosotros vamos a intentar aumentar la capacidad de planta, la capacidad productiva, seguramente en aquel cuello de botella que hayamos detectado, ¿no es cierto? Pero primero nosotros tenemos que estar, como les decía, totalmente seguros de que se ha explotado este cuello de botella. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros recordamos un poco de lo que hablamos, recuerden que esta era la fase 2 del estudio y análisis de cuello de botella, y en este ejemplo, que nosotros también habíamos visto, significaba lo siguiente: entendiendo que tenemos un mercado que nos demanda lo que la barra verde nos muestra aquí, y nosotros podemos solamente entregar lo que nos limita la máquina 3, que en este caso hace mención pura y exclusivamente a lo que nos muestra la barra color naranja. Explotar la restricción del sistema significaría tratar de eliminar cualquier ineficiencia que tenga esta máquina, la máquina número 3, para poder trabajar a su máximo nivel operativo, que su máximo nivel operativo está dado por esta línea punteada roja. Si nosotros podíamos hacer eso, llegamos a esta situación, en donde, habiendo eliminado esas ineficiencias, nosotros podíamos entregar mayor cantidad de producto al mercado. Recuerden que algunos ejemplos que vimos de esto es, no sé, solapar los turnos de almuerzo, si suponemos que la máquina deja de trabajar en el horario de almuerzo, donde se superponen los turnos de trabajo. También podemos estar hablando de aumentar los turnos efectivos de trabajo. Si nosotros, por ejemplo, estábamos trabajando en un turno, llevarlo a 2 turnos o 3 turnos en nivel de operación. En fin, buscar la manera de que la máquina esté permanentemente trabajando. Volvemos a recordar que cualquier o todo tiempo perdido en mi cuello de botella es tiempo perdido de la confección de mi producto terminado. O sea, cuanto menos tiempo yo tengo en el cuello de botella trabajando, menos tiempo para poder hacer producto terminado voy a tener. Entonces es importante que siempre el cuello de botella esté permanentemente trabajando. Estemos hablando de una máquina, estemos hablando de una persona, lo que sea, o un puesto de trabajo en sí. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, algo también fundamental, antes de pensar en aumentar e invertir, en consecuencia, en aumento de capacidad de planta, tenemos que estar seguros de que no se trata de un hecho puntual. ¿Qué significa esto? Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en esta situación, en donde vemos que si nosotros hacemos un rolling forecast, es decir, estimamos la demanda y estimamos nuestros planes de producción en el futuro, y llegamos al mes 6 y 7, en donde vemos, por ejemplo, que nosotros nos vemos en una situación en donde nuestra demanda de plan de producción excedería lo que es la capacidad máxima de nuestro sistema productivo, esto puntualmente y analizando el global de la situación, no significaría tener que pensar en aumentar mi capacidad de planta, por lo menos invirtiendo en un activo fijo. ¿Por qué? Porque seguramente existen un montón de estrategias que las vamos a tratar en otro posteo, que nosotros podemos recurrir para poder evitar este problema que acá se nos presenta. Una de ellas, por ejemplo, es adelantar las producciones. Si yo adelanto la producción o la sobreproducción que debería tener en el mes 6 y mes 7 para poder atender la demanda de estos 2 meses, lo que estaría diciendo es que en el mes 5, muy probablemente en el mes 5, pueda absorber todo este exceso de requerimiento de producción que se me presenta en estos 2 meses. Entonces, seguramente voy a tener un costo de inventario por trasladar todo lo que acá no se consume al mes 6 y mes 7, pero va a ser menos costoso que tener que invertir en una máquina, si estamos hablando, por ejemplo, de una máquina. Entonces, importante tener en cuenta que antes de hablar de aumento de capacidad de planta, antes de pensar en invertir en un activo fijo relacionado al aumento de capacidad de planta, nosotros tenemos que estar totalmente seguros que se explotó la restricción del sistema y de que no se trata de un hecho puntual, que nosotros podamos llegar a trabajarlo con alguna estrategia productiva que nos permita evitar esa situación. Ahora bien, ya
entrando directamente en lo que es análisis de aumento de capacidad de planta y habiendo superado estas dos instancias previas, que era explotar el sistema y estar totalmente seguros que no se trata de un hecho puntual, nosotros tenemos que transitar 5 etapas para poder llegar a decidir cuál es la mejor herramienta para poder aumentar mi capacidad de planta. La primera es conocer la capacidad actual. ¿Qué significa conocer la capacidad actual de planta? Es decir, bueno, ¿cuál es mi porcentaje de saturación que actualmente tengo en mi organización? Esto se calcula básicamente con un ratio, que lo que se hace en este ratio es combinar la capacidad actual utilizada versus el mejor nivel operativo. ¿Qué significa la capacidad actual utilizada? Bueno, directamente hace referencia a la cantidad de unidades, para poner simplemente un ejemplo, que mi máquina o mi organización como un todo me está entregando en una unidad de tiempo determinada, y mi mejor nivel operativo es la cantidad de unidades que esa organización o esa máquina me podría dar en también una determinada unidad de tiempo. Siempre la unidad de tiempo tiene que ser la misma. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros estamos analizando el problema de una máquina puntual, y esa máquina en un turno me hace 100 unidades. Yo puedo suponer que si estoy trabajando bajo esa condición, es decir, solamente trabajo un turno, esta máquina me está entregando 100 unidades, y si yo lo extrapolo a trabajar a 3 turnos, que sería mi mejor nivel operativo, esa máquina estaría en condiciones de entregarme 300 unidades. Entonces, en función a este muy sencillo ejemplo, la tasa de utilización de esa unidad de transformación de esta máquina que estamos mencionando en este ejemplo sería de un 33%. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer para entender en qué situación estamos y si nos conviene o no nos conviene pensar en un aumento de capacidad de planta. Por eso es importante que hayamos explotado la restricción, porque si no, este indicador nos estaría dando un valor erróneo, y es en lo que no queremos caer, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros entendemos cuál es la tasa de utilización, y recordando también que un valor de 85% para nosotros ya es una alerta amarilla. Yo creo que un 85%, si nosotros ya estamos en una situación de 85% de tasa de utilización, ya deberíamos haber tomado una decisión tiempo atrás, es decir, que quizás ya es tarde para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque se considera que ese 15% restante, hasta llegar a la máxima capacidad disponible, se tiene que utilizar como holgura ante cualquier evento raro que podamos llegar a tener en nuestra organización. ¿Qué quiere decir un evento raro o anómalo? Por ejemplo, que tengamos algún problema de rotura de una máquina, siguiendo en el ejemplo de una máquina. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo una capacidad, una tasa de utilización del 100% y se me rompe una máquina, seguramente no voy a poder cumplir con el plan de producción. Lo que seguramente me va a pasar es que tampoco voy a cumplir con el plan de venta. Distinto es, yo trabajo a una capacidad del 85%, donde ya tengo el semáforo amarillo prendido, se me llega a romper una máquina, todavía tengo un gap ahí para poder trabajar y recuperar aquella producción que no pude hacer por esa rotura, poder cumplir el plan de producción y por ende poder cumplir con el plan de venta. Entonces es importante entender que la tasa de utilización máxima, o por lo menos donde se nos enciende esta primera luz de advertencia, es un 85%. Como segundo punto, lo que tenemos que hacer es estimar los requerimientos de capacidad. ¿Qué significa esto? Bueno, poder estudiar la demanda futura, poder entender nosotros qué es lo que va a requerir el mercado de nuestra organización. Para esto es fundamental poder estimar la demanda, que también vamos a hacer algunos posts relacionados con forecasting o estimación de la demanda. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que va a pasar con la demanda del mercado de acá en el futuro. ¿Para qué? Simplemente para ver en qué momento es el indicado para pensar en el aumento de capacidad. Dependiendo, obviamente, del tipo, de la complejidad de análisis o de instrumento de aumento de capacidad que nosotros estemos pensando hacer, quiero decir, no es lo mismo pensar en aumentar la capacidad o el aumento de la capacidad se refiere a la compra de una máquina, que a la instalación de una planta nueva. Entonces, dependiendo de la complejidad que tenga bajo estudio, es cuánto tiempo antes yo debería poder empezar a analizar esta situación. ¿Qué quiero decir? Imaginémonos que estamos en una situación como la que vemos en este ejemplo. Este ejemplo, nosotros estamos parados en el año 0,
y lo que hicimos fue estimar la demanda en un futuro, hasta 7 años, ¿no es cierto? Las barras de color naranja lo que nos muestra es nuestra capacidad actual instalada, nuestra máxima capacidad actual instalada. La barra violeta lo que nos muestra es la estimación de la demanda. Como vemos en este ejemplo, el año que viene no tendríamos problema, el año N+2 tampoco tendríamos problema, el año +3 tampoco tendríamos problema, pero fíjense, acá se da la situación que yo les comentaba recién en el punto número 1. Estamos casi a un 85% de capacidad tomada. Con lo cual, para nosotros, en este momento, ya debería ser el instante en donde deberíamos haber tomado la decisión para que en el año 4, que según nuestras estimaciones de la demanda ya estaríamos trabajando al 100% de capacidad, en el año 4 ya poder disponer de esa nueva máquina, si estamos siguiendo con el ejemplo de la máquina, disponible como para poder abastecer al mercado sin generar un cuello de botella puertas adentro de nuestra organización. Entonces, por esto es importante nosotros entender cuál es la estimación de la demanda para poder tener un conocimiento preciso del momento indicado en donde deberíamos invertir, y más allá de eso, también otra cuestión importante es en qué tipo de aumento de capacidad de planta. ¿Qué significa eso? No sé, si estamos hablando, y siguiendo con el ejemplo de la máquina, tenemos que comprar una máquina que produzca el doble, tenemos que comprar una máquina que produzca el triple. Bueno, también el tipo de activo fijo que nosotros vayamos a invertir es importante considerarlo al momento de estimar la demanda. La estimación de la demanda, entonces, en definitiva, nos va a dar el tipo de activo que tenemos que salir a buscar y el momento oportuno para hacer la inversión. Luego, como tercer paso, lo que tenemos que hacer es calcular el amortiguador capacitivo. Así como nosotros decíamos que siempre tenemos que trabajar ese 85% como, digamos, un margen de seguridad, ese 15% que nos quede como margen de seguridad, lo que nosotros tenemos que hacer cuando estimamos los requerimientos de capacidad es a la máxima capacidad demandada que vamos a tener en el futuro, sumarle al menos un 15% de holgura, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos amortiguador de seguridad o holgura también, ¿no es cierto? ¿Para qué? Lo que queremos hacer con esto es no llegar al punto, en este caso, del año 6, en donde nuestro aumento de capacidad quede obsoleto. Lo que nadie desea es que luego de haber invertido seguramente una moneda importante en lo que es el aumento de la capacidad, esta quede obsoleta al corto plazo. Lo que queremos hacer seguramente es que nos dure un tiempo prudencial. Entonces, justamente por este motivo, y a sabiendas que cualquier estimación de la demanda, la verdad que es una moneda tirada al aire, porque no sabemos realmente a ciencia cierta lo que nos puede llegar a demandar el mercado mañana, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre generar algún colchón, algún amortiguador o alguna holgura que nos permita tener esa flexibilidad y poder atender un exceso de demanda no previsto en el futuro. Como punto número 4, lo que deberíamos hacer es desarrollar alternativas. ¿Qué significa desarrollar alternativas? Para las cuales también vamos a hacer un nuevo posteo profundizando en cada una de estas 4 alternativas. Es decir, de qué manera nosotros vamos a hacer las erogaciones de dinero como para poder llevar adelante la inversión. Existen varias maneras, acá solamente las vamos a mencionar, después, como les decía, las vamos a profundizar, pero por ejemplo, una es hacer la inversión de una sola vez. ¿Qué significa esto? Es, guiándonos por el ejemplo que estábamos viendo hace muy poquito, hacer la inversión necesaria de acá a 7 años. Es decir, comprar la máquina o comprar todo el activo que sea necesario para cubrir la necesidad de demanda hasta el año N+7. Seguramente esto va a ser una inversión bastante importante, seguro va a ser una inversión bastante importante, seguramente también me va a dar la seguridad de que voy a tener la capacidad de atender al mercado, pero, digamos, en contrapartida, también seguramente la inversión o el nivel de inversión va a ser mucho más alto que si yo lo voy haciendo, por ejemplo, voy haciendo la inversión en forma de etapas, ¿no es cierto? Que es otra manera de llevar adelante una inversión. En definitiva, esto no es el métier de este posteo, simplemente lo que es importante que nos tiene que quedar aquí en cuenta es que la etapa número 4 de análisis de aumento de capacidad es desarrollar las alternativas en cuanto a la oportunidad de hacer la inversión.
de una sola vez, en partes, aumento hasta, no sé, la capacidad necesaria para cubrir la demanda hasta el año +3, veo qué pasa y después vuelvo a invertir para, digamos, no quedar corto con lo que la demanda me puede llegar a demandar. En fin, distintas alternativas. Una vez que nosotros, digamos, analizamos las distintas alternativas, que claramente cada una de las alternativas tiene que estar costeada, que es fundamental, que tengan en cuenta que la decisión siempre va a estar, la va a mandar al bolsillo. O sea, el aumento de la capacidad va a estar directamente relacionado con nuestra capacidad de afrontar la inversión, ¿no? Y el repago que esa inversión tenga. Por lo cual, cada una de estas oportunidades nosotros las tenemos que cuantificar, llevar a valores monetarios. ¿Por qué? Porque en la etapa número 5, justamente como decimos que lo que va a decidir es el bolsillo, en la etapa número 5 lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar cualquier tipo de herramientas de análisis de inversión que nos permita entender cuál va a ser el nivel de retorno que va a tener esta inversión que nosotros estamos pensando hacer, en qué tiempo lo pensamos hacer y si toda esta combinación de cuestiones se ajusta con nuestra expectativa, ¿no? Tampoco es intención de este posteo hablar de las herramientas de decisión, que también lo vamos a hacer, pero es importante mencionar que hay varias, entre ellas, por ejemplo, árboles de decisiones, donde se basa básicamente, más allá de costear cada una de las alternativas, es asignarle un peso de probabilidad a distintos escenarios. Otra herramienta es el análisis de costo-beneficio, que es una herramienta relativamente sencilla, que no tiene en cuenta un montón de cuestiones que quizás el análisis del Bandir sí lo tiene, pero nos puede dar alguna idea si es factible o no es factible hacer la inversión. Bueno, el análisis del valor actual neto o la tasa interna de retorno son fundamentales, creo yo, para cualquier análisis de inversión. Y obviamente el payback o payback descontado, cualquiera de los dos o los dos en su conjunto, también pueden ser utilizados. Esto también los vamos a analizar. Entonces, básicamente, estas son las 5 fases o las 5 etapas que uno debería transitar como para poder pensar en un aumento de capacidad de planta. Recuerden que antes de siquiera tener en los planes pensar aumentar la capacidad de planta, tenemos que estar seguros que, primero, explotamos la restricción, explotamos el cuello de botella, y segundo, de que no se trata de un hecho puntual. Y hasta tanto, si quieren evaluar si es un hecho puntual o no es un hecho puntual, lo que uno puede hacer es también buscar capacidad fuera de la planta. Hicimos alguna mención en el posteo anterior de cuello de botella, pero vale recordarlo. Por ejemplo, puede ser tercerizando la parte restrictiva de mi organización. Quizás yo lo que puedo hacer es variabilizar mis costos, es decir, no meterme en una inversión, sino llevarlo a un costo variable, pagarle a un tercero la producción excedente respecto a mi capacidad máxima, para que me pueda digamos, abastecer de estos productos y yo en definitiva proveerle al mercado. Trabajo con un tercero, verifico si la demanda o no se mantiene en el tiempo, si no fue algo puntual, y si eventualmente yo certifico que la demanda del mercado llegó para quedarse e incluso va a seguir subiendo, ese es el momento en donde yo tengo que pensar en efectivamente aumentar la capacidad de planta e internalizar los procesos productivos que quizás tercericé para la verificación de esto. Es un tema gigante, muy grande, la verdad que de acá se desprenden muchos otros temas, pero lo importante de esto es que queden al menos conceptualizadas las dos cuestiones previas antes de pensar en el aumento de capacidad y las 5 etapas necesarias que debemos transitar para poder desarrollarlos. Espero que les haya interesado, seguramente vamos a ir ampliando algunas cuestiones que hemos visto, pero por lo menos hasta aquí llegó el gran global de lo que es capacidad de planta, aumento de capacidad de planta. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien. Sí. Re bien, amor, salió todo así seguido, no lo cortaste.